Oye, pues te quiero agradecer mucho tomarte el tiempo y dedicarnos unos minutos. Yo sé que esto cada día, conforme se van acercando las elecciones, cada vez es más complejo tener un poco de tiempo libre, pero gracias, de verdad, gracias por el tiempo con nosotros. Y bueno, pues me gustaría empezar, que empecemos a platicar un poco, pues faltan 15 días para las elecciones, José. Y definitivamente van a ser muy importantes para México, bueno, para Estados Unidos, para México y para todo el mundo. Pero para México y para los latinos que están allá en México, me gustaría empezar preguntándote, pues, por la importancia del voto latino. Miguel Ángel, gracias por la oportunidad de charlar contigo. Y mira, yo creo que nunca ha sido más importante un proceso electoral presidencial, por lo menos en la historia más cercana nuestra, de la que lo estamos viviendo para el próximo 3 de noviembre, aunque en Estados Unidos ya está el proceso electoral andando. Más de 20 millones de estadounidenses ya han ejercido su voto en voto anticipado, voto por correo. Entonces, esta es una elección que en efecto concluye el 3 de noviembre, pero que ya ha comenzado en distintos estados de la nación. La Florida comenzó esta semana, hace unas semanas hubo ya en lugares como Georgia, Carolina del Sur, lugares ya han abierto las urnas para voto anticipado. Pero Miguel Ángel, la importancia del voto latino. Es impresionante pensar en que hay 32 millones de latinos en Estados Unidos elegibles para votar el próximo 3 de noviembre. 32 millones de personas que pudieran y tienen el derecho de ejercer su voto. Latinos nacidos en Estados Unidos o ciudadanos estadounidenses de descendencia hispana. Fíjate, hay más latinos elegidos para votar el próximo 3 de noviembre que hay electores en España que ejercen su voto en toda España. Sí. Es una ola de personas que pudieran hacer una diferencia extraordinaria en estas elecciones, nosotros los latinos aquí en Estados Unidos. Me gustaría preguntarte, José, ¿qué propuestas están o qué le están ofreciendo cada candidato a la comunidad latina para los próximos 4 años? Los dos candidatos son polos opuestos en muchos sentidos, en casi todos los sentidos. Es una pena, Miguel Ángel, que los candidatos no han propuesto propuestas, valga la redundancia, profundas para nuestra comunidad. Sí han publicado, por ejemplo, el ex vicepresidente Joe Biden tiene una propuesta sobre inmigración que ha presentado y el presidente Trump una y otra vez habla sobre inmigración, sobre la construcción del muro entre México y Estados Unidos. Habla, por ejemplo, de que va a hacer algo a favor de los jóvenes beneficiarios del DACA, por ejemplo. El pasado mes de julio, en una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, el presidente Trump me dijo a mí personalmente que él iba a crear una ley, o en el caso de un presidente, una acción ejecutiva con peso de ley, que pudiera abarcar los 750,000 jóvenes de DACA y darles un paso hacia la ciudadanía. Cuando el presidente dice eso en julio pasado, yo le pregunto, ¿pero para cuándo? Me dice, en las próximas 4 semanas. Esto fue en julio. Estamos ya casi en noviembre y no ha hecho nada. Entonces, ¿se ha hablado? Pues sí. ¿Los dos candidatos han presentado propuestas? Sí. Pero la verdad que no veo un énfasis tan claro en la comunidad latina, ni por parte de Joe Biden, ni por parte de Donald Trump. Y para la comunidad latina que está en Estados Unidos y que también van a estar viendo, por supuesto, esta entrevista, ¿qué panorama les espera para los próximos 4 años? Digo, independientemente de que los candidatos como tal no han abordado la situación, pues, ¿qué pueden esperar? Eso es una pregunta, Miguel Ángel, tan importante que yo no sé si yo puedo contestarla, porque hay
tanta convulsión, es tan complicado el proceso político, o la política se ha convertido en Estados Unidos y temo en muchos otros países, en algo que en vez de crear puentes para la unión, está creando lagunas de separación. Entonces, esa política de separación, que lo hace muy bien el presidente Trump, al decir, por ejemplo, que le preguntaron en este último debate presidencial, la única mención a el tema migratorio, le preguntaron sobre DACA y él dijo que, bueno, que él tuvo que eliminar DACA y que ha congelado las nuevas solicitudes para los que pudieran entrar en DACA por la pandemia. Entonces, esquivan temas fundamentales para nuestra comunidad. Entonces, yo la verdad que creo que tenemos que esperar a ver qué va a ocurrir el próximo 3 de noviembre, pero el panorama está complicado, independientemente de quién gane. Y que ya lo mencionabas ahorita, hay una política de división, bueno, hay bastante división en la actualidad en Estados Unidos, y no solamente es en la comunidad latina, son en demás comunidades en todo el país. Me gustaría recordar o platicar un poco contigo, durante este año vimos un resurgimiento, por así decirlo, el movimiento Black Lives Matter, y tras la muerte de George Floyd. Y este movimiento y estas protestas incluso se vieron a nivel mundial, se vieron en Francia, se vieron en Reino Unido, se vieron en varios lados. ¿Qué peso tendrá en las elecciones del próximo 3 de noviembre el movimiento Black Lives Matter, y cómo ves tú la posibilidad de ir, pues, ese llamado a la unión que también hacen muchos de los candidatos? Mira, buenísima pregunta y te la agradezco. Yo creo que la muerte de George Floyd fue un parteaguas en este país, porque fue un asesinato que lo vimos todo a través del video captado por los distintos teléfonos móviles. Sí. Que un policía haya puesto sus rodillas sobre el cuello de una persona desarmada durante más de 9 minutos, hasta que murió, causó un parteaguas en este país. Yo creo que hasta las personas no afectadas, vamos a decirlo de esa forma, por el racismo o la división, vieron con sus propios ojos el horror, la falta de humanidad de un ser humano para con el otro. Sí. Reacción, y lo vimos en las calles de todo Estados Unidos, fue que no solo afroamericanos, sino todas las comunidades salieron a protestar por esa violación. Y yo creo que eso sí tiene un impacto en el proceso electoral. Yo creo que mucha gente que hasta ahora ha sentido que lo que puede estar pasando en el país no le concierne porque no le afecta. Yo creo que se siente un poco más motivada ahora para participar en el proceso. Este país tiene una historia democrática extraordinaria. Y aquí, históricamente, las divisiones o las opiniones contrarias se solucionan con el voto y no con la bala. Sí. Y yo creo que el gran problema que ha tenido Estados Unidos durante décadas y que va en aumento, ha estado en aumento, es la falta de participación del ciudadano. No solamente al momento de votar, sino la participación dentro de su comunidad, de su estado, de su país. Y yo creo que esto está cambiando. Yo creo que esto está cambiando porque la gente, repito, se dio cuenta de que
esto puede pasar a cualquier persona. Esto le puede pasar a cualquier persona y le está pasando a muchísima gente. Y yo creo que fue un parteaguas. Yo creo que estamos viendo, por ejemplo, cuando los estados están abriendo las urnas de forma anticipada, Nevada, Florida, Georgia, Carolina del Norte y otros estados, la cantidad de gente que ha salido a esperar en fila bajo la lluvia en muchas oportunidades y bajo una pandemia para depositar su voto en una urna. Yo creo que estamos viendo un cambio que solo puede fortalecer el proceso democrático estadounidense. José, tú has visto en tu trayectoria, has sido testigo de diferentes procesos electorales, incluso has hablado con presidentes, has hablado con grandes personalidades. Me gustaría preguntarte, a comparación de otros procesos electorales, ¿qué crees que va a ser lo que va a marcar este proceso electoral que, como decías hace rato, culmina el 3 de noviembre? Yo creo que este proceso electoral, estas próximas elecciones presidenciales, vamos a ver un número bastante elevado de personas que votan por primera vez o que votan después de muchos ciclos de no participar. Yo creo que va a haber un aumento en el número de votantes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hemos visto algunos picos y valles en la historia electoral de Estados Unidos. Vimos, por ejemplo, la participación masiva de muchísimas personas que no habían salido a votar en las dos elecciones de Barack Obama. ¿Por qué? Porque era una figura histórica que motivó a muchísimas personas a salir, incluyendo un gran porcentaje de la comunidad afroamericana que tradicionalmente no ha salido a votar con el número de otras comunidades, pero salieron a votar porque vieron reflejado en Barack Obama una persona que podía hacer historia. Entonces, muy motivados salieron a votar. La comunidad latina ha tenido oportunidades de salir a votar, pero hay que recordar que nuestra comunidad está creciendo rapidísimamente en este país. O sea, cuando yo empecé en la televisión hispana en el año 1984, la comunidad latina era relativamente pequeña y, por ejemplo, yo comencé en el 84 cuando estaba en efecto forjándose la primera cadena nacional hispana en Estados Unidos. Ahora mira cómo tenemos distintas cadenas de televisión, distintas fuentes de información hispanas en Estados Unidos, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, Publimetro, la extraordinaria publicación que nos informa de una forma tan veraz, objetiva e interesante, ¿no? Pero la comunidad latina en el 2020 tiene la oportunidad de ser la comunidad que decida quién será el próximo presidente. Y te digo esto porque yo creo que sí va a haber un aumento en la votación afroamericana este periodo, pero en las elecciones del 2020, la gran pregunta es, ¿será la comunidad latina la que por primera vez en su historia determine quién será el próximo presidente? Tenemos la posibilidad y tenemos los números de ser la comunidad que decida. Miguel Ángel, pensar, por ejemplo, en el año 2000, esa elección presidencial Bush-Gore, se tuvo que determinar en la Corte Suprema porque al final del día Bush le ganó a Gore por menos de 500 votos en el estado de la Florida. El presidente Trump ganó en lugares como Pensilvania, Wisconsin, Michigan, en el año 2016, por 10,000 votos aquí, 3,000 votos aquí. Estamos hablando de un país de 350 millones de habitantes, donde un presidente puede ganar
por 400 votos en un estado y por 10,000 votos en otro estado. Nosotros que somos 32 millones de posibles votantes, estoy hablando de que somos 60 millones de latinos en Estados Unidos, 32 millones de latinos elegibles a votar, sin lugar a dudas, Miguel Ángel. Nosotros podemos ser los que determinamos quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Y yo creo que a mí nunca me ha ido bien cuando yo he dicho, este año los latinos vamos a ser los que determinemos la elección. Lo dije en el 2016 y no fue así. Tenemos todo en nuestras manos para ser los determinantes, los que determinamos una elección. Ahora hay que ver si salimos a votar o no. Pues, José, me gustaría preguntarte, yendo a encaminarnos un poco hacia el final de esta conversación, lo primero, bueno, ¿en qué contexto ahora está llegando Estados Unidos a estas elecciones? Sabemos que ha sido dura la pandemia de COVID-19 en el país y, bueno, las respectivas crisis, no solamente económicas, sino demás que han venido a raíz de la pandemia, que ha sido pues al final del día un fenómeno global, pero me gustaría preguntarte sobre este contexto en particular en el país. Yo creo, Miguel Ángel, que ha habido esta pandemia de coronavirus afectó a todo el país. Nos ha afectado a todos en el mundo entero, ¿verdad? Y ha cambiado tantas cosas. Previo a el mes de marzo, cuando entró ya de lleno la pandemia a Estados Unidos, esta economía estaba, en este país, estaba en una posición envidiable por el mundo entero. Concretamente, el desempleo era en efecto nulo. Todo en efecto era empleo total. Pero además, el desempleo más bajo para la comunidad latina en la historia de este país. El desempleo más bajo para la comunidad afroamericana en la historia de este país. Las mujeres tenían el desempleo más bajo en la historia, por lo menos en 60 años, en este país. Entonces, esa realidad económica, que era un motor que estaba causando que personas pudieran comenzar a ver su movimiento económico subir, de pronto, a partir de marzo, cae en picada como no había caído ni en la depresión en Estados Unidos. Entonces, la economía ha sido devastada en Estados Unidos y en todo el mundo. La comunidad latina ha quedado desproporcionalmente afectada por la pandemia. No solo económicamente, que hemos sufrido más que cualquier otra comunidad en este país, sino también en que la cantidad de personas infectadas o que han fallecido por COVID, nuestra comunidad latina ha sido desproporcionalmente afectada por el coronavirus en el seno de nuestras familias. Más del 60% de los latinos en Estados Unidos han conocido a alguien de su familia que ha sido infectado o ha muerto por coronavirus. Más del 60% de los latinos han o perdido su trabajo o conocido a un familiar directo en su familia nuclear que ha perdido su trabajo o ha sido afectado en sus ingresos directamente por el coronavirus. Eso es una realidad, Miguel Ángel, que no se puede tapar. La comunidad latina en Estados Unidos ha sido desproporcionalmente afectada por el coronavirus en cuanto a la economía y en cuanto a la enfermedad en sí. Y eso, yo creo, que tiene un impacto muy importante en no solo el proceso electoral, sino en el futuro de este país. Las pequeñas industrias, los pequeños y medianos negocios en Estados Unidos, el crecimiento en el país entero, Estados Unidos, ha sido impulsado por comercio e industria latina en Estados Unidos, desproporcionalmente afectada por esta economía de pandemia.
José, de verdad que para mí es un honor poder conversar contigo, poder conversar con uno de los presentadores titulares más importantes del país. Me gustaría preguntarte cómo ha sido este proceso para llegar a convertirte en, yo sé que no hay una receta ni una fórmula mágica, pero cómo ha sido de esta trayectoria tuya para llegar a convertirte en este tan destacado sitio en el que te encuentras? Te lo agradezco, Miguel Ángel, de corazón. Yo creo que toda mi vida he querido prepararme, estudiar, estudiar y leer. Y mis más grandes enseñanzas han venido no de presidentes o príncipes o gente famosa. Mis enseñanzas profesionales y hasta personales, te diría yo, las más grandes han sido de personas humildes que no piden nada a cambio de su labor y de su trabajo. Personas que están haciendo su propia historia e historial de servicio. Eh, Personas que sin pedir nada a cambio, que no son los que reciben los titulares o que piden titulares, pero que están haciendo su propio legado de servicio. De esa gente, Miguel Ángel, son los que yo más he aprendido. Y he aprendido de personas eh, como en el terremoto de 1985 en México, cuando vi cómo el pueblo de la capital se unió para salvar a otras personas, personas que no conocía. Lo vi después en el segundo terremoto de septiembre, donde también estuve. Y en esa cobertura del segundo horrible terremoto de septiembre de México, recuerdo, por ejemplo, a una señora que estaba justo, la conocí en las afueras del edificio de Álvaro Obregón, donde se murieron tantas personas y había familiares de los desaparecidos en las afueras, estaban en la intemperie esperando que alguien los ayudara, les diera información sobre sus seres queridos desaparecidos bajo los escombros de ese edificio. Que, por cierto, el gobierno mexicano federal poco ayudó a esa gente y a otras personas. Pero ahí en las afueras, esas familias esperando en la intemperie, no tenían que comer, no había nada. Entonces la gente venía. Y de todas partes de la capital venían a darles de comer a esas personas. Y hasta nosotros que estábamos ahí cubriendo. Yo estuve 3 días afuera de Álvaro Obregón esperando que vinieran las autoridades federales para ayudar. Nunca me cansé de esperar, pero nunca llegaron. Miguel Ángel, conocí una señora de Chiapas que vivía en la capital, en el DF, y ella vino con una bandeja de pan que se lo estaba ofreciendo a todos. Y yo, señora, cuéntame, ¿qué hace? Y dice, no, yo originalmente soy de Chiapas, vivo aquí en la capital mexicana, y mi familia de Chiapas me manda estos pan de Chiapas para mí y para mi familia, para poder seguir viviendo acá. Pero yo se lo estoy dando a estas personas que tanto lo necesitan. Yo pensé, qué extraordinaria lección de vida, Miguel Ángel. Una señora que vive con muy poco, humilde, y que el pan que ella recibía para su familia lo estaba donando a otras personas. Para mí esa es una lección de vida que se ha quedado mucho más conmigo que una entrevista con un presidente o una celebrity. Y sabes qué, Miguel Ángel, están por todas partes. Esa señora existe en todas las ciudades y pueblos de este país y del tuyo. Y tienen una vida tan ejemplar de servicio hacia su propia familia, que son los que de verdad son los pilares de nuestros países. Yo creo que es tan importante siempre recordar a esas personas y mostrar a esas personas, porque todo lo bueno
todo lo lindo de nuestras sociedades son de personas como ella. ¿Cuál consideras, José, que ha sido uno de los momentos que marcaron el antes y después en tu carrera? En años, y haces unas preguntas maravillosas, Miguel Ángel. Yo creo que en el año 1984, yo, un joven de 23 años, estaba recién comenzando su carrera periodística, había trabajado un poco en la radio, en la prensa escrita, y entonces de la nada, porque no tenía experiencia en televisión, me llaman de Spanish International Network, que era la primera y única cadena de televisión hispana nacional en Estados Unidos que estaba recién comenzando, y me ofrecen ir a Centroamérica, basarme en San Salvador, en El Salvador, y cubrir todo el proceso centroamericano. La guerra estaba muy fuerte en el 84, finales del 84 en El Salvador, pero había afectado todos los países casi de Centroamérica, ¿no? Honduras, hasta Costa Rica, que no estaba involucrado en nada, tenía el efecto, ¿no? Nicaragua, ni hablar. Entonces, mudarme a El Salvador para cubrir los procesos y ser testigo de lo que estaba ocurriendo en El Salvador y en todo Centroamérica, basado en El Salvador. Ese casi 2 años que estuve allí, cubriendo todos los acontecimientos en Centroamérica, incluyendo, por cierto, que no es Centroamérica, lo conocemos, pero el terremoto de México, septiembre de 1985. Todos esos marcaron en mí un antes y un después, en el sentido que pude aprender al ver, ser testigo de procesos como guerras, cómo el ser humano puede ser tan cruel uno contra el otro, ¿verdad? Cómo las víctimas de las guerras muchas veces son las personas inocentes, que no tienen nada que ver con esos procesos. Ver también la solidaridad humana, y ver y vivir los terremotos. En El Salvador hubo terremotos en el 85 y el 86, no tan fuertes como las de septiembre del 85 en México, pero estar en el terremoto, llegar la tarde del terremoto de México de septiembre del 85 y quedarme ahí casi un mes. Yo diría que esos procesos, después hubo, por ejemplo, transición de dictadura a democracia frágil, recién naciente en Guatemala en el año 1985, ¿no? Cuando entra el primer proceso electoral de la historia reciente de Guatemala, ¿no? Con la victoria de Vinicio Cerezo en el año 1985. Presenciar estos procesos, que son todos, Miguel Ángel, algunos creados por la naturaleza, otros creados por la humanidad, pero que a veces tienen repercusiones muy similares, ¿no? Terremotos físicos y terremotos creados por la humanidad. Y yo te diría que ese proceso de vivir tantas experiencias distintas, pero todas intensas durante casi 2 años, me dio a mí una perspectiva que yo pienso me dan una diferencia en cómo yo puedo ejercer mi vocación de periodista. ¿Y qué consejo podrías compartir a alguien que es como ese joven de 23, 24 años que está comenzando en este oficio y en este arte del periodismo? ¿Le podrías dar Primero a que no alguien? aceptar no como respuesta, nunca. Porque uno nunca se puede dejar definir por otros. Y si tú tienes como definición propia que sientes la vocación del periodismo, la vocación de servir a nuestra comunidad a través del periodismo, esa es la única definición que tú puedes tolerar y permitir. Y si otros no ven eso en ti, un día lo verán. Tú sigue, pero sí, prepárate. Estudia más que cualquier otra persona. Yo siempre le digo a los jóvenes en las distintas charlas que tengo, que
con los que están estudiando el periodismo o quieren ser periodistas. Tú eres único y maravilloso, pero asegúrate de que seas el más preparado. El más preparado. Que seas el primero que llegues al trabajo y que seas el último que te vayas. Y que en tu momento libre, estudia, prepárate, ejerce y continúa afilando tu músculo de ser escritor. Y agiliza tu mente con la lectura. Mi padre nos decía siempre a mis hermanos, a mí, solo con el libre intercambio de ideas diferentes es cuando comienza a brotar la luz de la sabiduría. Y le digo a los jóvenes, hay muchos jóvenes que dicen, yo acabo de ver en Netflix o en YouTube una serie que la vi toda. Me senté y estuve viendo una serie entera. Yo le digo, en inglés le dicen binge, ¿no? Fueron a un binge. Le digo yo, oigan, en vez de estar viendo una serie entera, usen todo ese tiempo para leer una serie completa. No sé, usen su tiempo para estudiar y prepararse. Porque ahí está la diferencia que puede ayudar a una persona como tú, única y maravillosa, a poder entrar en el campo del periodismo preparado y con la confianza de que puede hacer un buen trabajo, porque tomó en serio su preparación y sus estudios, ¿no? José, pues yo de verdad te quiero agradecer muchísimo el tiempo que hemos tenido, que hemos platicado. Me gustaría cerrar la entrevista preguntándote, bueno, como te decía hace rato, estamos a 15 días de las elecciones. ¿Qué pronóstico nos puedes decir para Yo no te ambos voy a decir, candidatos? yo no sé si hay alguien en este mundo que pueda pronosticar lo que pueda pasar el 3 de noviembre o después del 3 de noviembre. En el año 2016, todos los pronósticos decían que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta, la primera mujer presidenta en Estados Unidos. No fue así con todas, 99,5% de las encuestas, hasta el día antes de las elecciones decían que iba a ganar Hillary Clinton. No fue así. Esta vez las encuestas dicen que es probable que Joe Biden gane porque tiene en algunos estados clave una delantera importante. Pero yo no voy a poner mi mano sobre el fuego para cualquier de estos pronósticos. Cualquier cosa puede pasar. Y lo bonito, lo importante de un proceso electoral limpio es que, qué bien que así sea, qué bien que sea que el voto de cada persona sea respetado. ¿Cuántas veces no hemos visto elecciones fraudulentas o elecciones donde un partido político, el partido político en el poder, puede a través de mordidas o llámelo como quiere que se llame, influenciar una elección? Yo creo que lo extraordinario de Estados Unidos es que durante sus más de 250 años de existencia democrática, el voto cuenta y el voto de cada persona cuenta. Y yo creo que si todos salimos a votar, y hay tantas formas ahora de ejercer el voto en Estados Unidos, lo puede hacer por forma anticipada, puede ir físicamente a la casilla antes del día 3 de noviembre o esperar en fila el 3 de noviembre, puede mandarlo por correo. Hay un sinnúmero de formas de ejercer su voto, pero si todos que tienen el privilegio de votar lo hacen, ¿quién sabe lo que pase? Lo interesante en Estados Unidos es que en Estados Unidos no es el voto popular el que determina el presidente, es el voto electoral. 270 votos determinan el presidente. Entonces vamos a ver cómo va eso, porque hay 6, 7 estados clave que pueden cambiar el balance de todo el proceso electoral
Porque algunos estados, California, Nueva York, votan de una forma tan abrumadora, de una forma a nivel presidencial, que eso ya eso se da por dado. Pero hay otros estados que pueden cambiar. Eso es lo interesante, fascinante de ser periodista político, Miguel Ángel, ¿verdad? Que podemos ver cómo las cosas, lo que podemos garantizar es que no podemos garantizar nada. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Oye, pues muchas gracias. Me gustaría preguntarte si quisieras agregar algo, si quisieras mandar algún mensaje a nuestros lectores de Publimetro. Publimetro, muy cariñoso mi admiración a Publimetro, por como te dije hace un rato, la labor de Publimetro es tan importante, esa fuente de información objetiva, balanceada, inteligente, pero sensible y con mucha pasión y compasión para sus lectores, nos enriquece a todos. Muchísimas gracias, gracias.